Si tú eres cristiano, quédate porque debes saber realmente qué pasó en el año 1517, un día como hoy, el 31 de octubre, que se dice fácil, pero déjeme decirle que ha llovido muchísima agua desde entonces. Mire, el 31 de octubre de 1517 hubo un evento que realmente cambió el rumbo del cristianismo, y me refiero a los sucesos que detonaron el llamado movimiento de la Reforma Protestante. Y yo quiero, mire, que juntos pues rememoremos ese momento tan significativo en la historia. Mire, imagine Europa hace más de 500 años, en el siglo XVI. Las iglesias estaban realmente llenas de imágenes, de rituales y de muchísimos rezos en latín que la mayoría del pueblo ni siquiera entendía. La gente no tenía acceso a la Biblia, solamente los sacerdotes la podían leer, y realmente la salvación se enseñaba como algo que se podía comprar, ganar o merecer con algunas buenas obras, incluso con penitencias. Y esto de penitencia es un concepto que surgió dentro del sistema religioso católico y que se refiere a una obra o un acto que la persona debe realizar para pagar o reparar sus pecados, mis amados, después de confesarlos ante un sacerdote. Pero los reformadores, como fue el caso de Lutero, pues denunciaron esta penitencia como un sistema humano que intentaba reemplazar la gracia divina. Y entonces, como que Lutero tenía acceso a la Biblia, la sabía leer, o sea, podía leerla y entenderla, pues proclamó que Cristo no vino para que el hombre se castigara por sus pecados, sino para cargar él mismo con nuestra culpa para ofrecernos el perdón de manera completa y la salvación eterna. Entonces, en aquel tiempo, la Iglesia Católica, mis amados, era una institución extremadamente poderosa, incluso déjeme decirle, mucho más que algunos reinos establecidos. Mire, el Papa tenía influencia sobre reyes y gobiernos, es algo teocrático, y dentro de esta estructura religiosa se había corrompido algo que era esencial, el mensaje del evangelio puro. Mire, se vendían las llamadas indulgencias. Esto era una especie de certificados que supuestamente perdonaban los pecados a cambio de dinero. Mire, en tiempos de Martín Lutero, el Papa era León X, un hombre que era más político y amante del lujo que alguien realmente espiritual, que impulsó la venta de estas indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma. Escuche eso. Y para que tenga una idea, mire, ¿de quién estamos hablando? Este Papa León X, su nombre era Giovanni di Lorenzo de Medici, quien pertenecía a la poderosa familia Medici de Florencia, Italia, una dinastía de banqueros, de comerciantes y políticos que dominaron gran parte de la vida económica y cultural del Renacimiento italiano. Así como lo está escuchando, ese era ese León X. Su poder no provenía de la devoción espiritual, sino de la influencia política y el dinero. Cuando Giovanni sencillamente se convirtió en papa entre el 1513 y 1521, llevando el papado pues a un espíritu de lujo, comercio y política. Este hombre, mis amados, estaba más interesado en el arte, la ostentación y las alianzas políticas que en la reforma espiritual y moral de la iglesia. Y déjeme decirle también que este Papa León X fue precisamente quien autorizó y encargó la venta de las indulgencias a un monje dominico alemán llamado Johann Tetzel, un sicario del Papa, charlatán, muy hábil con la palabra, mis amados, que andaba recorriendo las ciudades y los pueblos con cofres, predicando y engañando a la gente con sermones emocionales y ofreciendo indulgencias a cambio de dinero, diciendo frases como una especie de eslogan que tristemente se volvió célebre en la historia: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma del purgatorio salta al cielo. Ahora, escuche qué cosa tan triste eso, mis amados. Y mire, lo peor es que la gente, en su ignorancia de las Sagradas Escrituras, realmente pensaba que podía comprar el perdón de Dios o liberar del purgatorio a sus familiares fallecidos. Esto es algo realmente triste. Ahora, era una práctica, mis amados, que distorsionaba por completo la verdad de la salvación. Esto es una realidad. Ahora, aquella corrupción religiosa provocó la indignación de Martín Lutero en su época, quien sencillamente era un profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, y Lutero era un hombre profundamente religioso, pero también que estaba atormentado por una pregunta que se hacía constantemente, y es la siguiente: ¿cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios santo y ser perdonado y salvado? Y mire, buscando la respuesta a esto, estudió las Escrituras una y otra vez, hasta que un día, en la carta del apóstol Pablo a Romanos, sus ojos se abrieron cuando leyó lo siguiente: el justo por la fe vivirá, como está en Romanos 1:17. Y este versículo lo transformó completamente. Lutero comprendió que la salvación no se gana, mi amado, sino que se recibe por la gracia mediante la fe en Cristo. No por las obras, no por dinero, no por penitencias, sino solamente por creer en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Entonces, mis amados, pues Lutero comenzó a comparar lo que la iglesia estaba enseñando con lo que la Biblia realmente decía, y se dio cuenta de cuán lejos se había alejado la iglesia del evangelio verdadero. Y el día 31 de octubre del año 1517, de manera gloriosa, mis amados, en la llamada Iglesia de Todos los Santos en el castillo de Wittenberg, en Alemania,
Lutero subió la escalinata hasta la puerta de la iglesia y allí clavó sus 95 tesis a la vista de todos, mis amados, denunciando que el perdón no se compra, sino que es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y esto, mis amados, es lo que encendió la Reforma Protestante. ¿Cómo lo ve? Ahora, entiéndase que la puerta de aquella iglesia era una especie de tablón de anuncios públicos donde los académicos ponían los temas que ellos querían debatir. Pero lo que Lutero escribió aquel día no era cualquier tema, eran 95 razones para denunciar los abusos y errores de la iglesia, especialmente por la venta de las indulgencias. Ahora, ¿qué decían aquellas tesis en realidad que generaron tanto escándalo? Mire, las 95 tesis no eran un ataque contra la fe cristiana, sino un llamado al arrepentimiento verdadero. Por ejemplo, Lutero decía que el perdón no se puede comprar con dinero, que el verdadero arrepentimiento no es pagar indulgencias, sino un cambio real del corazón delante de Dios, que solamente Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados y no el Papa. Y esto, mis amados, fue un ataque directo a la autoridad papal y a lo que la gente pensaba que el Papa podía hacer y que Dios sencillamente le estaba otorgando. También estaba denunciando que la salvación es por la fe y no por las obras humanas, y que la palabra de Dios es la autoridad suprema por encima de las tradiciones o de los decretos humanos. Y mis amados, déjenme decirle algo que es una realidad. Mire, lo que Lutero estaba clavando en aquella puerta era una bomba espiritual. En cuestión de semanas, gracias a la imprenta que recién se había inventado, las tesis se copiaron y sencillamente se difundieron por toda Europa. Esto, mire, el debate se incendió y la verdad comenzó a despertar a muchos que vivían en tinieblas religiosas, y lo que comenzó como un debate teológico se convirtió en una revolución espiritual. Y déjenme decirle, mis amados, que Lutero fue perseguido, excomulgado, amenazado de muerte constantemente, pero no se retractó de lo que había dicho y hecho. Y aún déjenme decirle también que ante los tribunales religiosos del Papa les dijo unas palabras de extrema valentía que todavía resuenan en la historia. Lutero les dijo así: mire, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni tampoco correcto. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, y que Dios me ayude. Mis amados, de ahí nació la Reforma Protestante, un movimiento que no buscaba crear una religión, sino volver a la verdad bíblica, al cristianismo ortodoxo, al fundamento original que era el mensaje compartido por los apóstoles. Ahora, de esa revolución espiritual se asentaron las bases para los grandes principios conocidos posteriormente como las 5 solas, que son pilares de la Reforma y que fueron consolidados y expandidos por otros reformadores posteriormente. En primer lugar, el principio de sola escritura. Solo la Biblia tiene la autoridad final y es nuestro fundamento de fe y práctica. En segundo lugar, sola fide. Solo por la fe el hombre es justificado. En tercer lugar, sola gratia. Solo por la gracia de Dios somos salvos. En cuarto lugar, solus Christus. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y en quinto lugar, soli Deo gloria. Solo a Dios sea toda la gloria. Mis amados, déjenme decirles que la Reforma cambió no solo la manera de concebir la fe con un fundamento totalmente bíblico, sino que fue un cambio para el mundo entero. Mire, la Biblia fue traducida al idioma del pueblo. Las personas aprendieron a leer y para conocer la palabra de Dios, mis amados, algo que era realmente maravilloso, porque solo conociendo la verdad seremos verdaderamente libres, como nos dice la palabra de Dios. Se levantaron iglesias centradas en la predicación del Evangelio. Se despertó una nueva conciencia de libertad espiritual y responsabilidad personal delante de Dios. Así que, mis amados, déjenme decirles que el 31 de octubre del año 1517 no fue simplemente una fecha religiosa, sino que fue el comienzo de un retorno al Evangelio puro, un llamado a volver a las Sagradas Escrituras, a Cristo y a la verdadera fe. Y déjame decirle también que aún en la actualidad, mis amados, cada 31 de octubre recordamos el Día de la Reforma, no como una celebración humana, sino como un recordatorio de que la iglesia siempre debe reformarse conforme a la palabra de Dios y vivir bajo la luz de las Sagradas Escrituras. Porque déjeme decirle que la salvación no está en una institución, ni tampoco en un hombre, ni tampoco en rituales, sino solamente en Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en los cielos y en la tierra en que podamos ser salvos. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.